Muy buenas a todos y bienvenidos a este su noticiero favorito, el noticiero DAS. El día de hoy estamos yo, Alan Guerrero, y mis dos compañeros, Diego Bayarín y Sebastián Tejas. Vamos a hablar un poco sobre el milagro mexicano y el impacto de México. Como bien sabemos, se conoce como milagro mexicano o como un desarrollo estabilizador a un modelo económico empleado en México. Esto fue aproximadamente entre 1954 a 1970. Se llama así por el notable crecimiento económico del país. Aspiró a lograr una estabilidad económica que nunca antes se había visto en México y consistió en eliminar topes como la inflación. Y bueno, obviamente este periodo se dividió en varias etapas, de las cuales vamos a estar hablando a continuación con mis dos compañeros. Bueno, la primera etapa fue entre 1940 y 1968, que fue el crecimiento de la inflación. Bueno, esta se basó en su esperanza en el desarrollo de la industria nacional y en el lugar de obtener cosas del extranjero. Una parte fue el crecimiento de estabilidad, que fue entre 1958 y 1970, que se caracteriza por las bajas tasas de inflación y la estabilidad económica del país. Asimismo fue de las altas tasas de crecimiento del PIB del país. Bueno, y ya por último estamos en la etapa del fin del nuevo modelo, que fue entre 1970 y 1982. Este fue interrumpido por una crisis de balanza de pagos y fue estimulada por un gasto muy y externo. Y bueno, estas fueron las tres etapas más importantes del crecimiento. Y bueno, ¿a qué me refiero con esto? A lo que me refiero es a que muchos países estaban en guerra. Como ya sabrán, hubo 2 guerras mundiales antes de esto, y para continuar peleando, estos países lo que necesitaban eran recursos, ya que México aprovechó esta oportunidad para proveer estos recursos, y es por eso que la economía de México subió y se creó esta etapa que se conoce como el milagro mexicano. Una de las cosas más destacables es que creció el Producto Interno Bruto del país y hubo mucho más empleo y mucho más crecimiento económico. Pero bueno, me gustaría saber, compañeros, ustedes qué opinan del milagro mexicano. Bueno, yo creo que sí, el milagro mexicano fue el conocer a México. Económicamente creció mucho, pero sin embargo, en mi opinión, internamente descuidó muchos aspectos. Entonces yo creo que también eso influyó en lo que ahora es México. A pesar de todo lo que pudo beneficiar, no beneficiaba a toda la población, debido a que generó una grave crisis en el campo mexicano, por lo que las familias del campo empezaron a migrar a las ciudades, pensando que ahí podían encontrar otras nuevas oportunidades y pues generar nuevos ingresos a sus casas. Y bueno, y así se generaron los llamados cinturones de miseria. Esto que dices es muy cierto, ya que como hubo mucho crecimiento en la sociedad, se industrializó. Y esto quiere decir que la gente dejó el campo, porque no había tantas oportunidades económicas en el campo y había más en la ciudad. Y esto creó un gran desequilibrio y una deuda en el país. Complementando lo que dijiste, gracias a esto, en la sociedad mexicana se creó una nueva clase, que antes eran o muy ricos o muy pobres, y gracias a esto se creó la clase media, donde se brindaron más oportunidades, donde se exigían la educación, la salud, todo eso. México creció gracias a eso también. Y debido a esto, el país no tuvo una buena balanza comercial, y esto, bueno, se ve la diferencia entre todo lo que exportaba e importaba. Pues bueno, la capacidad de ahorro de los mexicanos se veía bajo, y así que el país entero se vio a la obligación de pedir préstamos extranjeros. Y bueno, como último tema nos gustaría hablar sobre las consecuencias que trajo el milagro mexicano. Como ya sabemos, el país estaba cada vez en un endeudamiento mucho más grande, y como las sociedades cada vez estaban más en la ciudad, había más educación, por lo tanto los jóvenes cada vez sabían más, y esto brindó que se dieran cuenta que el país realmente tenía un gobierno malo. Lo que provocó fue una gran oleada de marchas y de rebeldía ante ellos, ya que se dieron cuenta de que el país no era lo que decía y sin embargo tenía un gran control
sobre ellos. Y bueno, me gustaría saber qué opinan. Pues sí, yo creo que un claro ejemplo de esto fue el movimiento estudiantil del 68, que concluyó con la lamentable matanza de Tlatelolco, donde muchos estudiantes desaparecieron, murieron o no sabemos qué les pasó. Pero creo que aquí el gobierno se equivoca al querer poner orden mediante la violencia y la agresión. Bueno, en particular creo que fue una deshonra al país. Creo que no supieron controlar y creo que un gobierno tiene que estar adecuado para saber manejar a toda la sociedad que estén dentro de un país. Y pues creo que tomaron malas acciones, pero pues bueno, yo creo que tuvieron sus razones. Sí, esto es muy correcto. No creemos que esto ha sido todo lo que hemos tenido que discutir el día de hoy. Se nos ha acabado el tiempo, pero esperemos en la próxima emisión nos sigan y cuenten con nosotros. Hasta luego. Gracias.